Hablando de abajo, ¿no? Sin cámara, sin cámara. No. Le pedí ahí un favor para que dice que está aquí afuera. Ya nada más. Dile que a lo mejor tarde y esperar para que le yo la ponga. Si quiere dejar aquí lo que me va a dejar. Porfa. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros de los medios de difusión, personas que nos siguen a través de las redes sociales. Desde siempre me comprometí a hablar con el pueblo veracruzano con la verdad y tratar de explicar con claridad la situación que se vive. El día de hoy lo volveré a hacer, particularmente en un tema que ha sido objeto de análisis, de debate, de discusión durante estos primeros 3 meses de mi gobierno, y en particular a partir del día de ayer, en que en el Congreso del Estado no se dio curso a una iniciativa que presenté para que se autorizara al gobernador del Estado a llevar a cabo el proceso de reestructuración de la deuda. Quiero ser muy claro y muy enfático. Si no reestructuramos la deuda pública de Veracruz, viviremos una crisis social, económica, política, de consecuencias incalculables. No es un capricho del gobernador del Estado, es una necesidad urgente. La crisis económica que estamos viviendo, la crisis financiera que vivimos, no la provocó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. El gobernador Yunes tomó posesión el 1 de diciembre en medio de una crisis brutal. El día 12 de diciembre declaramos a Veracruz en situación de emergencia financiera y esa emergencia continúa y puede agravarse si no se avanza en algo que es indispensable como la reestructuración de la deuda. Voy a presentar a ustedes un documento que ha sido la base, yo diría la síntesis de lo que hemos venido trabajando durante estos meses. Es un documento bastante largo. Yo les pediría que me tuvieran paciencia y que me permitan irlo explicando, y al final, si hubiera alguna duda, con muchísimo gusto estaré en disposición de responder. El 12 de diciembre del año 2016 declaré a Veracruz en situación de emergencia financiera. Administraciones anteriores por más de 12 años incurrieron en graves irregularidades y violaciones a la ley. Solamente en materia de pasivos hicieron lo siguiente: deuda de largo plazo, incurrieron en actos de corrupción que provocaron un severo desbalance en las finanzas públicas, endeudaron al Estado en condiciones poco favorables para la entidad, se crearon artificialmente cuentas públicas no apegadas a la realidad, los financiamientos para inversión pública productiva fueron desviados para otros fines, no administraron los financiamientos adecuadamente, no enviaron reportes ni cuidaron indicadores establecidos en los contratos, lo que ocasionó que varios financiamientos incurrieran en penalidades. Estos indicadores no debieron ser incluidos en los financiamientos, ya que los pagos están garantizados mediante la intercepción irrevocable de participaciones federales y jamás
ha habido riesgo de no pago. Veracruz es el estado con mayor proporción del gasto corriente en el país. 50 de cada 100 pesos son destinados a la operación del gobierno. La mayor parte de estos 50 pesos de cada 100 se destinan al pago de sueldos, de prestaciones, de pensiones, de aguinaldos. En esta gráfica ustedes podrán ver cómo Veracruz ocupa el primer lugar en proporción del gasto corriente, con prácticamente el 50%, mientras Baja California Sur tiene menos del 10% de su presupuesto destinado a gasto corriente. Y algunas entidades de mayor tamaño incluso que Veracruz, como el Estado de México, tienen una proporción muy inferior al 50%, como aquí aparece también. Veracruz es el segundo estado con mayor gasto en servicios personales, es decir, en sueldos. Aquí aparece igualmente Veracruz en primer lugar, bueno, después del Estado de México. Sin embargo, la proporción de recursos destinada a este concepto es de 40.5% en Veracruz y de 20% para el Estado de México, que tiene un presupuesto de más del doble que el presupuesto nuestro. Es decir, nosotros utilizamos 46,000 millones de pesos cada año para pagar sueldos, y el Estado de México, con un presupuesto de más del doble, utiliza prácticamente la misma cantidad, 49,000 millones de pesos. Otro dato que es muy relevante: la proporción de recursos asignados a servicios personales en Veracruz es el doble del promedio nacional. Ahí vemos como, por ejemplo, Hidalgo, que está en el último lugar, ocupa solamente el 4.5% de su presupuesto para servicios personales, es decir, para pago de salarios. Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional. 40.5% de todo nuestro presupuesto va destinado al pago de salarios. Mientras el gasto en nómina aumenta, la inversión pública disminuye. Es un problema estructural del presupuesto de más de 12 años. Pueden ustedes ver cómo a partir del año 2004 se empezó a disparar el monto que se ocupa en pago de nómina, y empezó a disminuir de manera sensible la cantidad que se ocupa en inversión pública. Es un disparo a partir del año 2004, tiene su máximo en el año 2015, año de elecciones precisamente. En 2015 baja drásticamente la inversión pública y decrece un poco el gasto en servicios personales en 2016, y se mantiene prácticamente igual en 2017, en el primer mes de gobierno, donde apenas empezamos a ajustar la nómina. Presupuesto 2017. Como todos sabemos, lo presentó al Congreso la administración anterior, encabezada por Flavino Ríos Alvarado. Este presupuesto no está alineado con el Plan Veracruzano de Desarrollo. Tiene, y esto es muy relevante, un desequilibrio de más de 20,000 millones de pesos, ya que los ingresos no etiquetados no alcanzan a cubrir los gastos de operación. El presupuesto se integra por recursos de libre disposición y recursos que vienen etiquetados para acciones específicas en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Algo más en el presupuesto: la nómina se encuentra excedida y comprende más del 46% del presupuesto total. Los ingresos no reporta un esfuerzo adicional en recaudación. De haberse aprobado ese presupuesto sin ninguna limitante, el Congreso hubiera autorizado implícitamente que se usaran recursos federales etiquetados para pagar gasto operativo del Estado y con ello regresar a la práctica conocida como licuadora. Mi gobierno no caerá en prácticas ilegales y por ello no solicitó al Congreso que aprobara un presupuesto con estas irregularidades, sino por el contrario, solicitamos al Congreso que nos permitiera plantear en un lapso de 90 días algunas modificaciones. Aquí tienen ustedes el comparativo de la Ley de Ingresos 2016 contra la Ley de Ingresos 2017, donde se plantea una disminución
en los recursos, en los ingresos derivados de la propia gestión de cobro del gobierno del Estado. Es decir, están planteando cobrar menos este año, recaudar menos este año. No hay un esfuerzo de recaudación. Viene después lo relativo a egresos. Pasamos, por favor. Y viene esta tabla, que es una tabla muy importante. Si ustedes ven, los ingresos, la parte que está en azul del lado izquierdo, son los ingresos de libre disposición. Es el presupuesto de casi 102 mil millones de pesos y está dividido entre recursos de libre disposición, recursos etiquetados. Los recursos etiquetados, es decir, los recursos que se tienen que destinar a una acción específica, equivalen al 55%. Los recursos de libre disposición equivalen al 45%. Ahora veamos la gráfica que está al lado derecho. Servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones y otros subsidios, bienes muebles y bienes inmuebles e intangibles, que es el rubro completo de gasto corriente, pero sobre todo servicios personales, constituyen el 65% del presupuesto. Si tenemos el 45% de recursos de libre disposición y un 65% de gasto presupuestal destinado a gasto operativo del gobierno, a gasto corriente, evidentemente no da, no alcanza. Hay un déficit de 20% del presupuesto que equivale a muchos miles de millones de pesos, 20 mil millones de pesos, para poder cubrir ese rubro. Pasivo circulante reportado al tercer trimestre en cuenta pública, es decir, pasivo de corto plazo. ¿Qué fue lo que sucedió? Usaron recursos etiquetados para gasto corriente. En lugar de aplicar recursos a tareas de salud, de educación, de seguridad, los utilizaron para pagar sueldos, para pagar prestaciones o para pagar otro tipo de actividades no lícitas. Se crearon pasivos sin soporte ni registro debido y se acumularon pasivos en montos superiores a los 46 mil millones de pesos. Ustedes recordarán, porque lo dimos a conocer oportunamente, que en un reporte de cuenta pública, en el reporte del tercer trimestre de cuenta pública, de manera intempestiva, el rubro de pasivo circulante, que se había reportado en casi 3.500 millones de pesos en septiembre de 2015, pasó a 46 mil millones de pesos en septiembre de 2016. Es decir, de manera repentina se incrementó en más de 1.200% el rubro de deuda circulante del Estado. Este evento, que fue calculado de total mala fe para causar daño a la nueva administración, motivó que las calificadoras colocaran a Veracruz en la escala más baja de calificación crediticia, a tan solo un nivel de perder definitivamente la capacidad de crédito, para provocar así que ninguna institución del sistema financiero pudiera apoyar a Veracruz hacia el cierre de 2016. Todo lo anterior ocasionó que la calificación de crédito del Estado se desplomara a rangos de emergencia y que de aplicar las penas y aceleraciones de crédito y en su momento el reclamo completo de los pasivos de largo plazo y los certificados bursátiles, dejaría al Estado en situación de quiebra técnica. Eso es lo que está sucediendo. Estos lamentables eventos han ocasionado que hasta este momento se hayan aplicado ya algunas penalidades al gobierno del Estado, que son penalidades al pueblo de Veracruz, porque es quien paga impuestos y es a quien debe ir destinado el presupuesto. ¿Cuáles son estas penalidades? En primer lugar, se han incrementado las tasas de interés, tan solo en las emisiones bursátiles en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual. Se han acelerado los pagos de varios créditos, por lo que en algunos casos el Estado está pagando para el servicio de la deuda cada mes el triple de lo que debería. Tal es el caso del crédito simple de manobras por 1.220 millones de pesos. Es decir, cada mes pagamos 3 meses. En lugar de pagar mes a mes, pagamos trimestralmente, cada mes lo correspondiente a 3 meses. Se aceleró el pago del crédito y esto evidentemente nos resta recursos para la operación cotidiana del Estado y también para el pago de sueldos y prestaciones.
Adicionalmente, se inició un procedimiento de vencimiento anticipado de un crédito de Banobras de 1.074 millones de pesos. Banobras ha iniciado un procedimiento para que el gobierno del Estado pague de manera anticipada 1.074 millones de pesos, que equivale a la mitad de lo que recibimos mensualmente por concepto de participaciones. Nos quedaríamos con la mitad de las participaciones de un mes si este proceso de aceleramiento del pago se materializa, y se va a materializar si no se reestructura la deuda. Por lo anteriormente expuesto, el pasado 30 de diciembre solicité al Congreso del Estado se permitiera a mi gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, enviar un alcance al proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017, en el que se establezcan techos de gasto por dependencia que consideren un drástico ajuste que permita lo siguiente. Primero, equilibrar el presupuesto de egresos a la situación real del Estado. Segundo, garantizar la aplicación del ingreso etiquetado al gasto público etiquetado, es decir, no utilizar recursos etiquetados para pagar gasto corriente. Esto es violatorio de la ley. De no llevarse a cabo con un ajuste de alrededor de 20.000 millones de pesos, se correría el grave riesgo tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo de validar las prácticas del pasado y caer en una situación de ilegalidad, reconociendo un déficit estructural que inevitablemente induce el desvío de recursos federales etiquetados para cubrir el gasto operativo del Estado. El Congreso del Estado aprobó un artículo transitorio al decreto del presupuesto de egresos que permita al gobierno del Estado, en un plazo que no exceda de 90 días, presentar la distribución por objeto del gasto y su clasificación económica a detalle, los cuales deberán precisar el ajuste al gasto que se aplicará al ejercicio fiscal 2017. Con esto se están sentando las bases para iniciar un equilibrio fiscal, pero el déficit permanece. En congruencia con lo anterior, se instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación la aplicación de las siguientes líneas de acción. Primero, acudir al mercado a solicitar préstamos de corto plazo para solucionar el problema de liquidez inmediata, 4.300 millones de pesos en dos créditos, uno con Interacciones y otro con Banorte. Recordarán ustedes que en el mes de diciembre, en diversas ocasiones salí a los medios a informar que teníamos obligaciones ineludibles de pago por casi 10.000 millones de pesos y que no contábamos con recursos. Señalé entonces también que había exigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que apoyara al gobierno de Veracruz para que pudiéramos pagar sueldos, prestaciones, aguinaldos y otro tipo de pagos ineludibles que tenían que hacerse en el mes de diciembre. Desafortunadamente, la aportación de la Secretaría de Hacienda no fue posible y nos vimos obligados, para no dejar a los trabajadores del Estado sin el pago de sus sueldos, sin el pago de sus aguinaldos, a solicitar créditos en el mes de diciembre que no se adicionan a la deuda porque son créditos que tendremos que pagar este mismo año, no son créditos de largo plazo. De hecho, los hemos empezado a pagar desde el mes de enero. Créditos, vuelvo a repetir, que fueron para pagar salarios, prestaciones y aguinaldos de los trabajadores al servicio del Estado, llámese médicos, llámese enfermeras, llámese maestros, llámese pensionados, llámese policías. Para ellos se destinó este recurso. También ordené a la Secretaría de Finanzas plena transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Vamos a dar a conocer en los próximos días un sistema de administración financiera que permitirá a cualquier veracruzano entrar a la página de la Secretaría de Finanzas y saber exactamente, con toda precisión, en qué se gastaron los recursos del gobierno ese día, a quién se le hizo un pago, por qué concepto se hizo ese pago. Absoluta y plena transparencia y honestidad en el manejo de los recursos desde el primer día de mi gobierno. También ordené un drástico ajuste al gasto corriente del Estado sin afectar programas sociales, en particular salud, educación, desarrollo social y seguridad pública. Ordenamos que se iniciara un proceso de reestructura
y refinanciamiento de deuda de largo plazo. Un programa para revisar y validar los pasivos de corto plazo que, como ya comenté con ustedes, habían sido agregados en el gobierno anterior a una suma extraordinaria, o había sido agregada como pasivo de corto plazo una suma extraordinaria, 46,000 millones de pesos, cantidad que no tenía sustento en la realidad, que era simplemente con el objetivo, un doble objetivo. Primero, tratar de que en los años subsecuentes, personas que no tenían ningún elemento para cobrarle al gobierno del Estado un crédito, pudieran seguir desfalcando las arcas públicas. Y segundo, provocar un problema financiero al gobierno del Estado. Tercero, ordené que se llevara a cabo un programa estatal de incremento de ingresos y fortalecimiento de la recaudación local. ¿Qué más hemos hecho en estos 90 días? Solamente en esta materia, en materia financiera. Elaboramos un plan de emergencia e innovación financiera para el Estado de Veracruz. Hicimos un ajuste en el cuarto trimestre para corregir el registro de los pasivos circulantes a los que ya me referí en la cuenta pública 2016. Eliminamos con el apoyo del Congreso restricciones innecesarias y destinos etiquetados en el impuesto sobre la nómina. Hemos llevado a cabo una negociación con el SAT para la no aplicación de créditos fiscales en tanto no conciliamos pasivos institucionales. El colmo del colmo. El gobierno de Veracruz le debe al SAT impuestos, casi 15,000 millones de pesos. Impuestos que el gobierno del Estado retenía y que no entregaba a la autoridad fiscal federal. A ese colmo se llegó y eso ha sido heredado a nuestra administración. ¿Qué estamos enfrentando en este momento? El riesgo de que el sistema de administración tributaria embargue una parte importante de las participaciones del gobierno del Estado y nos quedemos todavía más limitados. ¿Qué más hicimos? Eliminamos la basificación de plazas que hubieran ocasionado un gasto adicional en 2017 de más de 2,000 millones de pesos. Ustedes recuerdan el intento del gobierno de Duarte de basificar a prácticamente todo el personal del gobierno del Estado. Yo lo denuncié en múltiples ocasiones y señalé que el objetivo era provocar una crisis mayor en las finanzas públicas. Por fortuna, lo pudimos evitar. ¿Qué más hemos hecho? Alineamos el marco legal local a la Ley de Disciplina Financiera. Gestionamos un adelanto de participaciones ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda para poder solventar los gastos ineludibles a los que ya hice referencia durante el mes de diciembre. Y gestionamos una aportación extraordinaria de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué otras medidas llevamos a cabo? Una negociación de waivers o dispensas con los acreedores para evitar más penalidades por incumplimiento de obligaciones de no hacer. Trataré de ser preciso. El gobierno del Estado, el anterior gobierno, contrató créditos y se establecieron condiciones de hacer o de no hacer. Al incumplir estas condiciones, de inmediato o crece la tasa de interés o se acelera el pago del crédito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Negociar con los acreedores que estas sanciones no se impongan a Veracruz. Hemos tenido reuniones de acercamiento con bancos, con prácticamente todos los bancos que son nuestros acreedores, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con la participación y apoyo de Banobras, para presentar el plan de emergencia e innovación financiera para el Estado de Veracruz. Tuvimos también diversas reuniones de acercamiento con calificadoras y con los representantes comunes de los tenedores bursátiles para presentar plan de emergencia e innovación financiera para el Estado de Veracruz. El próximo día 7 de marzo se llevará a cabo en la Ciudad de México, en la Bolsa Mexicana de Valores, una reunión con el representante de los tenedores de bonos bursátiles de Veracruz para analizar la situación de la bursatilización de la tenencia vehicular, que como todos sabremos fue una de las malas obras de Fidel Herrera Beltrán. Esto podría llevar a que se acelerara también el pago de los bonos bursátiles y nos provocaría un quebranto de consecuencias incalculables. Adicionalmente, hemos elaborado en consenso un proyecto de decreto de refinanciamiento de la deuda pública del Estado.
Y como ejemplo de recorte de gastos, mi oficina ha disminuido sus gastos en un 40% y seguimos haciendo una revisión de gastos innecesarios en la oficina. Lo vuelvo a reiterar, el gobernador del estado no vive en la Casa Veracruz. El gobernador del estado usa vuelos de línea, salvo ocasiones excepcionales. El gobernador del estado no come en restaurantes de lujo, come en su oficina, y el gobernador del estado no utiliza recursos del estado, del gobierno del estado, para actividades superfluas. Hay plena austeridad en mi gobierno. Ante la realidad que hemos descrito, los bancos acreedores comenzaron a activar penalidades por incumplimiento en los indicadores que no permiten que el pasivo circulante del Estado rebase un tope de 4.400 millones de pesos, tope que evidentemente fue más que rebasado al publicar el tercer informe trimestral de la cuenta pública en octubre pasado, en el cual, como les comenté, se señalaron pasivos circulantes de casi 46.000 millones de pesos. Los eventos de incumplimiento han encarecido la deuda de Veracruz por la aplicación de penas, como son sobretasas en algunos créditos, penas monetarias y retención adicional de participaciones federales que en conjunto afectan la liquidez del Estado para cubrir sus gastos. Esta grave situación fue atacada de inmediato, cuando a partir del 1 de diciembre pudimos detectar que los asientos contables fueron alimentados en los sistemas institucionales sin el debido respaldo normativo que las leyes establecen, como son que las presuntas deudas se hayan generado con requisición válida del área usuaria correspondiente, que de origen se hubieran presupuestado, que por ende se hubiera licitado el bien, servicio u obra pública de conformidad con la ley de adquisiciones, que por tanto se hubieran emitido un fallo a favor de algún proveedor o contratista, que se hubieran generado las facturas correspondientes, que se hubieran recibido los bienes, servicios u obras públicas a satisfacción del área requirente, y luego entonces que se hubiera generado un recurso de vengado no pagado que pudiera haber sido contabilizado. Muy concreto, muy preciso. Todo esto significa que en nuestro reporte, en el reporte del gobierno anterior de la cuenta pública 2016, se incluyeron casi 46.000 millones de pesos de adeudos a cargo del Estado, buena parte de los cuales no tienen absolutamente ningún soporte. Y simplemente, reitero, los objetivos eran dos. Por una parte, seguir desfalcando las finanzas públicas en los años subsecuentes, y por la otra, provocarle a mi gobierno una crisis financiera peor que la que estamos viviendo. Ante este escenario, nos dimos a la tarea de convocar a todos los bancos acreedores, calificadoras de crédito y los tenedores de los certificados bursátiles del Estado para que, acompañados del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Hacienda y de Banobras, se les explicara a detalle la situación compleja que atravesamos y presentarles el plan de emergencia y de ingeniería financiera a que ya hice referencia, que permitiría equilibrar las finanzas públicas del Estado. Para lograr esta situación, hemos ya alcanzado un consenso con autoridades locales y federales para que en el informe del cuarto trimestre del gasto público, ese pasivo circulante de 46.000 millones de pesos que no se encuentra documentado con soportes apegados a la ley, se segregue en una cuenta de orden y se practique una auditoría a fondo para determinar caso por caso la procedencia o no de cada pasivo que ahí se contiene. Mi gobierno no pagará un centavo a quien no acredite que realmente prestó un bien, entregó un bien, construyó una obra o prestó un servicio al gobierno. No vamos a caer de ninguna manera en la trampa de pagarle a quienes fueron cómplices de la administración anterior y por ello registraron deudas que no son deudas. Los veracruzanos no tienen por qué seguir pagando las consecuencias de un gobierno corrupto como el que tuvimos durante 12 años. Vamos a crear, por ello, una comisión de transparencia para verificar y validar cada presunto adeudo hasta determinar su verdadero estatus y en los casos que con base en la ley y de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos
se acredite fehacientemente un adeudo del Estado para con alguna persona física, moral o institución pública, se procede a registrar debidamente y encontrar una fuente de financiamiento presupuestal para su pago. Voy al monto de la deuda. Al mes de diciembre de 2016, el gobierno del Estado de Veracruz tiene un adeudo entre créditos bancarios y emisiones bursátiles de poco más de 47,000 millones de pesos. El 74% de estos adeudos corresponde a créditos simples con la banca comercial y de desarrollo, fundamentalmente Banobras. El resto de los financiamientos son emisiones bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, particularmente la bursatilización de la tenencia vehicular. La deuda actual está contratada a diferentes vencimientos, que van de entre 15 y 25 años. El promedio es de un poco más de 17 años. Derivados de dichos créditos, el porcentaje de participaciones federales afectadas para el pago de estos empréstitos es de más del 67%. Si comparamos este dato con el de otras entidades federativas, veremos que Veracruz presenta uno de los costos de deuda más altos, el 9.43%. A este 9.43% anual deben sumarse las penalidades en las que se ha incurrido, no mi gobierno, quiero ser muy enfático, el gobierno anterior, penalidades por haber violentado las obligaciones de hacer y no hacer estipuladas en los contratos de financiamiento. Así también, la deuda de Veracruz es 124.5 veces más de lo que recibe anualmente de participaciones federales. ¿Por qué se generó esta emergencia? Primero, un déficit estructural en el presupuesto. En la pasada administración, como ya lo comentaba, se recurrió a la táctica de la licuadora, que equivale al uso indiscriminado de los recursos etiquetados para los gastos superfluos de las administraciones pasadas. Se dejó crecer sin control el gasto corriente, fundamentalmente servicios personales. Vimos cómo en el año 2015, año electoral, los servicios personales crecieron de manera notable. Esto generó un déficit anual, como ya lo comentamos, de aproximadamente 20,000 millones de pesos. Como les decía también, las deudas contratadas fueron contratadas en malos términos. Explicaré por qué. Se contrataron, por ejemplo, se estableció, por ejemplo, en los contratos de crédito que había que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que los pasivos a corto plazo no fueran superiores a 800 millones de UDIs, que equivalen aproximadamente a 4,000 millones de pesos. Se estableció también como compromiso del gobierno mantener calificaciones a nivel A, sabiendo que las acciones de política de ingreso y gasto no permitirían obtener dichas calificaciones. Se estableció también que permitir la baja de calificación ocasionada por el mal manejo del gasto público generara sanciones al gobierno. Se estableció que debía mantenerse un balance primario superior al servicio de la deuda. Estableció también que debía entregarse en tiempo y forma la cuenta pública y los informes presupuestales, cosa que nunca se hizo. Son una serie de indicadores pactados en los contratos de crédito que determinan en distintas magnitudes cómo el Estado debe o no debe funcionar y manejarse financieramente. Estos indicadores son utilizados por los bancos para asegurarse que los prestatarios operarán de una manera financieramente prudente que les permitirá pagar su deuda. Estas obligaciones pueden requerir que el prestatario presente sus estados financieros al banco. Otros pueden prohibir al Estado adquirir nueva deuda. Los suscritos por el gobierno del Estado de Veracruz incluyeron indicadores poco favorables para su cumplimiento. Termino haciendo una explicación de en qué consiste la renegociación, la reestructuración de la deuda. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recomponer la cuenta pública, como ya lo dije, para esclarecer los pasivos circulantes realmente sustentados. Segundo, rearmar el presupuesto, erradicando por siempre del Estado el desvío de recursos federales, es decir, la licuadora. Tercero,
renegociar la deuda actual de Veracruz. ¿Con qué objetivos? Disminuir el pago del servicio de la deuda, es decir, los abonos mensuales de capital y de intereses. Negociar pagos incrementales de capital, es decir, que vayamos pagando cada año, cada mes, un poco más de capital. Ampliar el plazo de vencimiento de los contratos para tener la liquidez suficiente que nos permita, cuando menos, pagar sueldos, salarios y prestaciones básicas a los trabajadores. Disminuir la afectación en participaciones. Eliminar los vencimientos cruzados. Evitar las obligaciones de hacer y no hacer, a las que ya me referí, que son compromisos leoninos que generan penalidades. ¿Qué lograríamos si se puede renegociar la deuda? En primer lugar, quisiera que viéramos esta tabla. En esta tabla están establecidos los distintos créditos que se han contratado a lo largo de los últimos años. Llamaría la atención en los dos últimos créditos, los que se encuentran en las dos últimas líneas, uno con Banobras, contratado el 16 de diciembre del año 2015 por 5,000 millones de pesos, y otro el 21 de diciembre de 2015 por casi 5,000 millones de pesos, 4,798. En total, prácticamente, el Congreso del Estado autorizó a Javier Duarte contratar en diciembre de 2015 créditos por 10,000 millones de pesos. Esto tiene apenas un año y 3 meses, un año y 2 meses, porque fue a finales de diciembre. El Congreso le autorizó contratar 10,000 millones de pesos cuando estaba en pleno apogeo la corrupción de Duarte, cuando se sabía que Duarte había desviado miles de millones de pesos, cuando se sabía perfectamente bien que él y una banda que en ese entonces gobernaba Veracruz se habían enriquecido brutalmente. Con todo y eso, el Congreso le autorizó contratar 10,000 millones de pesos más de deuda hace un año y 3 meses. ¿Cuál fue la consecuencia de esta autorización? De acuerdo al reporte que ha entregado el ORFIS, el órgano de fiscalización superior, de los 10,000 millones de pesos, se robaron 6,000 millones de pesos y solo 4,000 millones está acreditada su aplicación. Eso fue lo que se hizo en la anterior legislatura, en el Congreso del Estado, autorizarle a Javier Duarte 10,000 millones de pesos cuando ya prácticamente se iba. Adicionalmente a esta deuda, tenemos otros adeudos por casi 5,000 millones de pesos con Banobras. En el caso de Banobras, quisiera comentar a ustedes que hay otro adeudo adicional a los que aquí están señalados por más de 500 millones de pesos para construir un centro penitenciario en Jamapa que jamás fue construido, y un observatorio astronómico del cual no se compró ni siquiera un telescopio. Se perdieron los 503 millones de pesos y hoy Banobras nos exige el pago adelantado de 503 millones de pesos. La reestructura y refinanciamiento es uno de muchos pasos que hay que dar, pero el primero en la dirección correcta para sacar a Veracruz de la emergencia financiera que se encuentra. Quiero ser muy preciso, no vamos a resolver al reestructurar los créditos, al refinanciar los créditos, no vamos a resolver el déficit de 20,000 millones de pesos, pero vamos a dar un primer paso para reordenar las finanzas públicas de Veracruz y evitar un problema gravísimo que se presentaría si se aceleran los pagos de los créditos y si las tasas de interés nos siguen castigando por los incumplimientos en que se incurrió en la administración anterior. ¿En qué consiste una reestructura? Yo entiendo que probablemente no hayamos sido lo suficientemente claros, explícitos, concretos en explicar en qué consiste una reestructura, y que esto se piense que es la contratación de más créditos o que vamos a recibir dinero en efectivo, que vamos a ir a un banco y nos van a dar un cheque y que ese cheque lo podemos distribuir como el gobernador quiera. Eso no es así. Reestructurar no es eso. Voy a leer la definición de reestructura en la Ley de Disciplina Financiera. Dice la ley: la reestructuración es la celebración de actos jurídicos que tienen por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento. ¿Qué es un refinanciamiento de acuerdo a la propia ley? La contratación de uno o varios financiamientos
cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados. Es decir, contratar un nuevo crédito aquí para pagar un crédito que está antes, no para tener un nuevo crédito. Simplemente pagar créditos que están caros con créditos que están mucho más baratos. Es importante mencionar que la reestructura y refinanciamiento no significa más recursos para el Estado. Reitero, no nos van a dar un cheque para poder como consecuencia de la reestructuración para que lo podamos distribuir con plena libertad. Simplemente nos vamos a ahorrar mensualmente una cantidad por el pago de intereses y vamos a tener, en su caso, un plazo más largo para pagar la deuda, un plazo que no sea de 17 años, sino más largo, de tal manera que el gobierno del Estado no entre en crisis y no se provoque una situación en la que en algún momento no tendríamos ni para pagar siquiera sueldos y prestaciones. Yo quisiera terminar con una tabla de escenarios para 2017 y 2018, donde podríamos ver los beneficios de una posible reestructuración. En abril de 2017 tendremos aproximadamente 2.123 millones de pesos de participaciones federales. Actualmente el servicio de la deuda, es decir, lo que tenemos que pagar mensualmente por lo que quedaron a deber las administraciones anteriores, son 510 millones de pesos. Si se aceleraran los pagos, como es muy previsible que suceda, tendríamos que pagar 516 millones de pesos. Si lográramos reestructurar la deuda, estaríamos pagando 283 millones de pesos. Entre abril y diciembre podríamos lograr un ahorro sustantivo de aproximadamente 1.400 millones de pesos contra la deuda actual. Probablemente, depende de la negociación, no son términos que estén pactados previamente. Tenemos que ir a una mesa muy compleja de negociación de la deuda. Para 2018 estaríamos esperando ahorros de 1.700 millones de pesos que nos permitirían estos 1.700 millones de pesos tener un respiro en el déficit de 20.000 millones al que ya hice referencia. Termino afirmando lo siguiente. El gobernador Yunes se comprometió con los veracruzanos a no endeudar más al Estado y lo voy a cumplir. Refinanciar la deuda no implica acceder a mayor endeudamiento, implica pagar menos intereses y tener un plazo más largo para pagar la deuda y de esta manera contar con recursos para cumplir con las obligaciones mínimas del Estado. No podemos, señores legisladores, cerrar los hospitales, no podemos cerrar las escuelas, no podemos dejar a los veracruzanos sin servicio de seguridad pública, no podemos dejar de comprar medicamentos. Necesitamos tener liquidez, necesitamos tener recursos, los recursos que hoy están disponibles y el riesgo de que estos recursos se vean limitados nos pueden conducir a una crisis de consecuencias realmente no deseables, de consecuencias inimaginables, una crisis como la que nunca hemos visto por fortuna en nuestro estado y yo diría en ningún estado del país. Tenemos que refinanciar por ello la deuda durante el primer semestre de 2017 para evitar que se activen penalidades de los contratos de crédito, lo que generaría la aceleración del pago de los créditos, dejando al Estado, como ya lo dije, sin liquidez ni para cubrir lo más indispensable. Termino con el siguiente comentario. Celebro que el Congreso del Estado sea un Congreso que actúe con libertad. Celebro que el cambio que impulsamos, quienes luchamos por el cambio en Veracruz, haya logrado la democratización de la vida pública y particularmente haya logrado que el Congreso del Estado deje de ser una dependencia del Ejecutivo, que en el Congreso se pueda debatir, que en el Congreso se pueda discutir. Sin embargo, me preocupa que en el Congreso del Estado un grupo parlamentario, cuando menos, se niegue a debatir, se niegue a discutir y solo reciba instrucciones superiores y solo reciba la instrucción de oponerse absolutamente a todo. No le sirve a Veracruz el autoritarismo, a Veracruz le sirve el debate,
le sirve la democracia, le sirve la discusión. Si ese grupo parlamentario no está de acuerdo con el refinanciamiento de la deuda, que lo exprese en la tribuna, que debata. El gobernador está dispuesto a ir al Congreso del Estado a señalar con toda precisión el por qué urge que esta reestructuración se lleve a cabo. Pero ir a debatir previo análisis de quienes van a participar en el debate, ir a debatir después de que estos diputados tomen conocimiento de las razones reales, que las conocen, porque he estado en el Congreso, el único gobernador que ha ido al Congreso a analizar directamente con los diputados la situación financiera del Estado. No es posible que se amenace con la expulsión a diputadas y diputados de un grupo parlamentario si votan en una dirección o la otra. Esto es exactamente lo que Veracruz y México no requieren. Es la antidemocracia, es el autoritarismo. Celebro que en el Congreso, pues, se siga debatiendo. Estoy totalmente de acuerdo en que tienen que votar en libertad. Espero que esta libertad la orienten a servirle a Veracruz. Espero que esta libertad la pongan al servicio del bien de Veracruz y no al servicio de intereses políticos partidistas. No es el momento de ver temas políticos electorales, es el momento de ver por Veracruz. Quienes se oponen a la reestructuración no le hacen daño al gobernador Yunes nada más, le hacen daño fundamentalmente a 8 millones de veracruzanos que exigen de su gobierno más seguridad, que exigen de su gobierno promoción del desarrollo económico para que haya empleo, que exigen de su gobierno programas sociales, que exigen mejores servicios de salud, que exigen mejores servicios educativos, que exigen más recursos para la universidad. Eso es lo que el gobernador Yunes está tratando de resolver. Termino. La crisis no la provoqué yo, pero la quiero resolver. Ese es mi compromiso con los veracruzanos. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gobernador, buenas tardes, Lourdes López de Excelsior. El tema es que, bueno, pues además de los diputados de Morena, que son los que se han opuesto a través de su dirigente estatal, Manuel Huerta, que ha dicho que pues si alguno vota a favor de esa reestructuración podría hacerse acreedor a una expulsión. Está el tema de los diputados independientes que han analizado, dicen ellos, el tema y han dicho que no quedan claras algunas cuestiones, sobre todo en el tema del pago a los ayuntamientos. Hoy lo vuelve a repetir Ernesto Cuevas, el diputado Ernesto Cuevas. Pero además, bueno, pues pregúntale directamente, ¿lo han tomado como moneda de cambio? ¿Ha habido algunos acuerdos políticos, presiones políticas para que se apruebe esta reestructuración? Gracias, Lourdes. En primer lugar, en el tema de los diputados de Morena, yo lamento que un dirigente estatal o un dirigente nacional o el dirigente moral o el mesías de Morena o quien sea pueda ordenarle a un grupo de ciudadanas y de ciudadanos libres, dentro de los cuales yo conozco prácticamente a todos, hay personas de bien que piensan, les pueda ordenar en qué sentido votar y los amenacen con la expulsión. Eso no debe ser, eso es la antidemocracia, eso es el autoritarismo. Y a eso me referí cuando dije que el Congreso, que celebraba que el Congreso viviera hoy una vida distinta. En 2015, el Congreso autorizó créditos por 10,000 millones de pesos a Duarte. Y yo pregunto, si hace un año, si hace unos meses apenas, el Congreso del Estado actuaba con la libertad que actúa hoy. Y la respuesta es no. El Congreso del Estado estaba sujeto a lo que el gobernador ordenara. Esa es la realidad. Y en muchas ocasiones los acuerdos iban mucho más allá de la legalidad. Eran acuerdos que pasaban por otorgamiento de dádivas, de recursos. Esa es la verdad y hay que decirla. Hoy el Congreso tiene plena libertad para actuar y el gobernador tiene plena libertad también para ejercer sus facultades y las ejerce. En el tema de los diputados independientes, ellos y cualquier otro diputado que han solicitado información, se les ha proporcionado absolutamente toda la información. No hay nada que no se haya informado. Personalmente me he reunido con ellos, con el diputado que usted hace referencia, me reuní aquí en Palacio, me reuní en Veracruz, me reuní en la Cámara. Ha ido la secretaria de Finanzas en varias ocasiones. Se les ha expresado que esta es una necesidad, no es un capricho, no es una ocurrencia del gobernador. Si esto no sucede, si esto no se da, simplemente Veracruz va a entrar en una crisis de consecuencias mayúsculas. En el tema de los ayuntamientos les hemos explicado también, mi gobierno no le debe un centavo a ningún ayuntamiento.
cada mes, el mismo día que llegan las participaciones federales, dentro del lapso de 5 días que la ley establece, pero habitualmente el mismo día, se transfieren al ayuntamiento religiosamente. Efectivamente, en el gobierno anterior quedaron a deber a los municipios aportaciones y participaciones por una cantidad muy importante. En diciembre, como parte de este crédito que solicitamos de 4.300 millones de pesos, parte de este crédito lo destinamos a apoyar a los ayuntamientos, a todos, de todos los partidos, para que no perdieran recursos anualizados que si no pagaban, cuando menos el anticipo en diciembre, iban a perder. Lo hice de la mejor buena fe, en el mejor ánimo, en un momento de crisis profunda como la que vivimos hoy en materia de finanzas. Me he comprometido con los presidentes municipales a que en la medida de las posibilidades del gobierno y dependiendo de cómo salga el proceso de reestructuración, podríamos analizar no el pago de algo que yo no debo, sino la posibilidad de apoyar a los ayuntamientos para que concluyan obras que se encuentran en proceso y que sería muy injusto que pudiendo apoyarles no les apoyaran. Tengo toda la disposición, toda la buena voluntad de apoyar a los ayuntamientos, pero simplemente desde el punto de vista jurídico yo no puedo pedir un crédito para pagar una deuda con los municipios. Me lo prohíbe la ley de disciplina financiera, que establece concretamente que cualquier crédito que se solicite debe destinarse a actividades productivas, no a pagar adeudos. Vuelvo a repetir, toda la disposición para trabajar junto con los ayuntamientos. Y en materia de transparencia, he ido a la legislatura, soy el único gobernador que ha ido a platicar con los diputados 4 horas, y han ido todos los funcionarios de mi gobierno. El día de hoy, mañana, cuando quieran, la pregunta que quieran hacer, estamos en la mejor disposición de responder. Gobernador, buenas tardes. Uno de los debates en este refinanciamiento tiene que ver con la transparencia de los recursos. En el punto 3, usted mencionó transparencia y honestidad. ¿Cómo toma usted los señalamientos del empresario Alejandro Concío con respecto a la asignación directa de contratos por más de 2.000 millones de pesos en el área de salud? ¿Y cuándo podríamos los ciudadanos comenzar a ver la licitación de servicios? Gracias. Con mucho gusto. Le voy a pedir al coordinador de comunicación social, Díaz Azar, que le entregue antes de terminar esta sesión o al terminar la sesión el boletín que se emitió al respecto, donde queda perfectamente claro que es una afirmación falsa. Es más, hoy se publica en el Universal el comentario. Adelante. Buenas Y tardes, bueno, gobernador. ¿cuándo se empezarán a ver? Se van a empezar a publicar. Recuerde que todas las licitaciones se publican, todas las licitaciones se publican en la Gaceta Oficial. Gracias. Isabel Ortega, de ABC Noticias y En Contacto. Gobernador, usted ahorita hace mención de que tienen, pues hay algunos pagos inmediatos como parte de estas penalizaciones que se les están imponiendo de parte de los bancos y incluso al propio SAT que les está refiriendo recursos. ¿Cuáles serían los pagos inmediatos que tendría que hacer el gobierno del estado como parte de estos créditos de manobras del propio SAT? Y se menciona que se van a, si se acelera este proceso de cobro de los bancos, se estarían reteniendo las participaciones federales. ¿Sería al 100%? Usted acaba de mencionar que están comprometidas en un 60%. Sería al 100% que ya lo tomarían los bancos directo para estar cobrando. Y usted hace mención que hubo por ahí algunas falsificaciones, o bueno, que se modificaron las cuentas públicas, en donde no se están reconociendo algunos pasivos y se aplicó de 3.000 a 46.000 millones de pesos. ¿Esto implica alguna responsabilidad al titular del ORFIS, a los diputados? ¿Qué se hace en esos casos concretos? Gracias. Bueno, en el primer caso, mensualmente el gobierno del estado de Veracruz paga, como ya lo comenté, un promedio de 500 millones de pesos por concepto de servicio de la deuda, es decir, abono a capital y abono a intereses de la deuda que está contratada, más o menos 500 millones de pesos. Pero hay procesos de aceleración, hay uno que ya está en marcha, les decía, de un crédito de manobra, donde en lugar de pagar cada mes un mes, pagamos cada mes 3 meses. El proceso de pago se aceleró y está en proceso otro crédito de manobras que nos llevaría a acelerar también el pago. Y el que más me preocupa es el proceso de notificación de un crédito fiscal a cargo del sistema de administración tributaria de casi 15.000 millones de pesos, que llevaría a que la Secretaría de Hacienda nos retenga 500 millones de pesos más de participaciones
de tal manera que nos dejarían prácticamente sin nada. Tendríamos, en lugar de 2.000 millones de pesos de participaciones mensuales, 2.100, nos quedarían 500 millones. Con esto no pagamos ni siquiera lo elemental en materia de sueldos y de prestación. Esa es la realidad. ¿Y qué lapso de tiempo se ejecutarían todas estas medidas? Bueno, estamos realmente ya en los días. Yo he estado en reunión con el SAT, con el secretario de Hacienda, todos los días hablo con ellos por teléfono para pedirle que nos permitan un plazo más. Cuando hablamos de los waivers, que es una expresión que se utiliza en el argot bancario, estamos hablando de dispensa. Estamos pidiendo una dispensa para que no se aceleren los créditos. En el caso de los bancos, fundamentalmente van obras, y en el caso de Hacienda le estamos pidiendo al SAT que nos permita un plazo más para poder pagar esta cantidad. Hay otro crédito muy importante de aproximadamente 5.000 millones de pesos del sistema de ahorro para el retiro. Son recursos que se retuvieron y que no se enteraron, no se le pagaron a Fobiste fundamentalmente. Quiero decirles que no se incluye en toda esta cifra del desastre los créditos reales que hay con empresas veracruzanas. No todas son empresas que fueron registradas con datos falsos. Hay muchas empresas que efectivamente trabajaron y aportaron algún bien, construyeron alguna obra, prestaron algún servicio al gobierno, pero se tiene que analizar caso por caso para saber quiénes de todas estas empresas que se registraron como acreedoras realmente lo son. Lo de la penalización, o bueno, si le alcanza alguna sanción a... Perdón. Sí, Isabel, estamos analizando porque evidentemente hubo mala fe. Cuando en un reporte en septiembre de 2015 se habla de una deuda de corto plazo de 3.500 millones y al año siguiente se habla de 46.000 millones de pesos, evidentemente hubo mala fe, hubo intención de dañar al gobierno del Estado, de dañar al nuevo gobierno. Hay que recordar que para ese entonces ya habíamos ganado las elecciones, y lo más grave es que además de la afectación en términos de calificación crediticia que se produjo de inmediato, y al bajar la calificación suben las tasas de interés y nos ponemos en un riesgo real de que nos quiten prácticamente la calificación crediticia, además de esto, la evidente idea de que pudieran cobrar personas y empresas que no tienen por qué cobrarle al gobierno del Estado. Gobernador, en el caso de persistir esta negativa de las bancadas en la Cámara de Diputados, especialmente de Morena, ¿podría algún recurso legal para salvar ese escollo y aprobar la renegociación o ya no? Y en el otro, ¿qué tan grave es el tema de que si no se da la reestructuración de esta deuda, volver al antiguo sistema de la licuadora? ¿Qué consecuencias graves traería para el Estado? Mira, no hay ningún recurso legal para obligar al Congreso a que apruebe la reestructuración. Yo apelo a la buena conciencia, apelo a la responsabilidad de las diputadas y diputados de todos los partidos, y repruebo el hecho de que sean amenazados con la expulsión de una organización política por el hecho de que voten en libertad. Estoy totalmente seguro que en las filas de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos, habrá personas que sepan, que estén convencidas de que es necesario reestructurar la deuda. Pregunto, ¿quién puede oponerse a que los veracruzanos paguemos menos intereses? ¿Quién puede oponerse a que los veracruzanos tengamos la posibilidad de pagarle a nuestros maestros, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros policías, que tengamos medicinas en los hospitales? Esa es la afectación. No es una afectación al gobernador, es una afectación a 8 millones de personas. El tema de la licuadora, el meter recursos etiquetados por el gobierno federal para acciones específicas, que son recursos que se deben aplicar a esa acción, el desviarlo y utilizarlo para pago de gasto corriente es un delito que se llama peculado, y yo no voy a cometer ningún delito. Yo hablaré con toda claridad a los veracruzanos, les explicaré qué es lo que está pasando, y obviamente espero que no entremos en una situación de crisis como la que previsiblemente se puede presentar. Gobernador, ¿existe un plan B en el caso o en el escenario de que no lograran ponerse de acuerdo los diputados y que no se aprobara esta reestructuración? Vaya, porque los veracruzanos también no tienen ninguna culpa de esta situación y también confían en que las autoridades tienen la capacidad de salir adelante de esta situación financiera de Veracruz, como el tema político, el tema de seguridad y todos los escenarios que está viviendo Veracruz, ¿no? ¿Hay un plan B en este sentido? No hay plan B porque no hay otro camino. En materia financiera, el único camino es reestructurar.
y obviamente ajustar el gasto, que ya lo ajustamos. Pero para lograr nosotros un ajuste en el gasto de 20.000 millones de pesos, pues tendríamos que dejar sin empleo a la mitad de los trabajadores del servicio de Estado, cosa que no vamos a hacer. No vaya alguien a decir que yo les anuncie que van a dejar sin empleo, no. Eso sería la única vía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agregar a la solución muchos elementos que aquí quise mencionar. Por ejemplo, ajustamos el gasto en el gobierno. Ha habido quejas de personas que se quedaron sin empleo. Sí, efectivamente, un número no grande de personas, no importante en términos de número, importante en la individualidad de la persona que se quedó sin empleo, y que lo lamento muchísimo, pero personas que no tenían una tarea sustantiva se quedaron sin empleo. En mi oficina hemos recortado el 40% de los gastos. En prácticamente todas las dependencias se está ahorrando. Entonces, esto es otro ingrediente. El otro es la reestructuración. El otro es tratar de incrementar el ingreso derivado del cobro de impuestos que son estatales, no aumentar impuestos. Es decir, son una serie de elementos que nos permiten ahorrar y tener recursos para enfrentar el déficit. Pero este es el que más nos puede producir, y vuelvo a repetir, es el que menos en todo caso debiera preocupar, porque se trata de ahorrar, se trata de pagar menos, no se trata de pagar más, ni de contratar nueva deuda. Esa es la realidad. ¿Usted tiene que poner los diputados de acuerdo, sí o sí? No, es una decisión de ellos. Yo no los puedo, yo no los voy a de ninguna manera presionar ni obligar, simplemente a hacer un llamado a su conciencia como veracruzanos y veracruzanos, y pedirles que analicen el tema, que lo estudien, y decirles que estamos en la más amplia discusión, como hemos estado siempre, de dialogar, de sentarnos a platicar para ponernos de acuerdo. Gobernador, Perla Sandoval, para preguntarle directamente si alguno de los diputados que actualmente está en contra de la reestructuración le ha solicitado algún favor de cualquier tipo a cambio de aprobarla. Y segundo, usted señalaba que hubo mala fe de los funcionarios que no reportaron la deuda tal cual tenía el gobierno del estado. Sin embargo, bueno, pues el excontralor está siendo candidato o busca la candidatura del PAN, por parte del PAN. Preguntarle si estas responsabilidades de las que usted hablaba no alcanzan a Ricardo García. Miren, ningún diputado me ha pedido nada a cambio de nada, porque saben perfectamente bien que impulsé un cambio en Veracruz, y que parte sustantiva del cambio es actuar con honestidad, y que yo no me prestaría de ninguna manera a ofrecerle a algún diputado algo a cambio de que vote en favor de una iniciativa que yo presente. Saben perfectamente bien que he impulsado un cambio en serio, y parte del cambio es ese: actuar con honestidad, con transparencia y con compromiso. Y en temas políticos no participo. Yo tomé la decisión y lo anuncié de no participar ni en procesos internos de los partidos, ni en procesos electorales. Es un tema que no me corresponde. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estuvo medio aburrida, ¿verdad? Así son los números. Sí, merecemos que se apruebe la deuda. Con permiso. Next on.